esto viene ya de los padres de la Iglesia. La lectura de la palabra hay 4 pasos en eso que se llama lección divina. Lectura de Dios, que no es una lectura divina lo que yo hago, sino que a quién leo a Dios. Entonces, ellos lo dividen en pasos: lectura, meditación, oración, contemplación, básicamente, ¿sí? Pasos que no necesariamente son siempre así una secuencia en ese orden, pero tienen un orden, ¿no? Lectura es lo que les decía de ese rigor humilde. Leo y dejo que la palabra sea acá lo importante. Leo y solo leo. La palabra tiene poder, pero yo tengo la capacidad de abrirme con toda mi inteligencia, con amor a recibirla, con fe. Sin fe nunca entiende nada uno, ¿eh? Empecemos por ahí. Sin fe no hay que leerla. Y sin Espíritu Santo no hay que leerla. Porque entenderla es entender la ley del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que la revela y Él es el que la recibe en el interior. Si no hay esto, tampoco hay nada, ¿no? Bueno, entonces esa lectura, la primera, que es la lectura, es solo leer despacito, muy despacito. La Biblia no es un libro que uno empieza y después lo termina, como un libro, otro libro, ¿sí? Nunca se termina. Entonces es la dedicación. Tiene que haber un tiempo de lectura diario en la vida de cualquier cristiano. Es esto, despacito. Si puedo memorizar cosas, mejor. Pasando a la meditación es, bueno, esto dice la palabra. Ahora lo trabajo ahora sí con mis pensamientos. Trato de profundizar en esto, ¿sí? Por ahí leo algo que me ayuda a esto, o lo combino con otros textos, ¿sí? Lo pienso, uso mis herramientas interiores. Y leo, ¿sí? Eso, si se impregna, produce el tercer movimiento, que es: esto dice la palabra, ahora yo que le digo a la palabra. Eso es la oración. Si la oración prospera por el poder del Espíritu de Dios, será lo último, que es la contemplación, que es punto suspensivo. Me quedo flotando en eso. La actividad contemplativa es, ya ni pienso ni me quedé suspendido en la palabra o en la presencia de Dios, en la persona que me está hablando. Lo último es inexplicable, lo último es a donde me llevó, que es al silencio contemplativo, ¿sí? De toda recepción de esta belleza del amor. Por de pronto, sí, no puedo confiar solo en mi criterio de interpretación. Para eso estaba también la lectura más técnica. Me explico, consultar a escrituristas que dicen sobre esto, por ejemplo. Ahí empezaron las herramientas, que me van aclarando algunos grises. Mira, esta palabra no quiere decir lo que suena en nuestra cultura, quiere decir otra cosa en el mundo griego en el que se escribió, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, voy a lo que dice, no a lo que yo quiero. La Iglesia es algo haber pensado y querido por Jesús para esto también, para acompañarle en una interpretación recta de la palabra. En esto, el magisterio de la Iglesia es eso, más que un aclarar la palabra, en tal tema, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? La revelación es la palabra de Dios más la tradición de la Iglesia, ¿eh? Sin tradición ni siquiera hay Biblia, entonces ténganlo muy en cuenta eso. En el mundo protestante es solo la Biblia, y cada uno la lee y la interpreta como le parece, ¿sí? En nuestro mundo la revelación es tradición y Biblia. La Biblia es un producto de una tradición de fe que primero es oral, que se va transmitiendo, que se va plasmando, que vuelve a ser oral, que se va plasmando, que se va compartiendo, que se va aumentando. ¿Me explico? La Biblia es producida por una tradición de fe. Entonces la tradición es muy importante. No quiero decir la Iglesia. La fe de los creyentes en conjunto, esa nunca erra en la interpretación. Solo que tiene que haber quienes autorizadamente reciben esa interpretación y la proponen. Uno no se puede erigir en intérprete auténtico de lo que dice la palabra y ya, yo me arreglo con eso. Les decía, el estudio y el compartir la palabra son partes de eso que me ayuda a ir entrando, aclarando grises, y además, lo más importante de todo, ¿cómo lo practico esto? Sin eso,
no hay que ni arrancar, ¿no? La palabra es para la conversión. Si uno no llega al final de, bueno, ¿cómo voy a vivir esto? No hubiera tenido sentido todo lo otro. Así que sí, por supuesto que hay grises y además tenemos que convivir con los grises. Miren en la historia de la Iglesia que mal fue interpretada la palabra en muchos capítulos de la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces es evidente que la inteligencia de la palabra va avanzando. La palabra no, es siempre la misma. Pero cómo se la entiende siempre desde una cultura, y ese es el problema y la gracia, las dos cosas. Desde una cultura se entiende de una manera, desde una que viene se entiende de otra manera. Es el amor de Cristo que el Espíritu infunde en nuestros corazones. Es la forma de amar de Cristo, esa es. Si ese amor es lo que me guía, haz lo que quieras, todo va bien. Y lo más importante es que Cristo es la palabra porque en el seno de la Trinidad es la palabra. Él es la respuesta a su Padre. Él es el reflejo del Padre. Lo dice el Señor muchas veces. Las palabras que yo les digo no son mías, son de mi Padre. Bueno, eso que Él dice es lo que en teología de Trinitaria es eso. Él en la Trinidad, su lugar es ser palabra. Dios emite un pensamiento. En Dios no hay nada descompuesto, digamos así. Él es una unidad total en tres personas. Entonces no es divisible su palabra de una persona, de la persona divina. En nosotros sí, yo puedo decir cosas y el mes que viene, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que dije, voy a cambiar por otra cosa. No se identifica conmigo la palabra, ¿sí? Yo puedo cambiar, bueno. En la sustancia divina eso no se cambia porque palabra y persona es lo mismo. Amor entre Padre que emite la palabra y el Hijo que responde al Padre es una persona, no puede ser algo distinto. Me explico, lo compuesto se puede descomponer y eso no puede ocurrir en Dios, ¿no es cierto? Bueno, eso no importa, ese es el fondo de la simplicidad divina, ¿no es cierto? Bueno, pero ese es el lugar trinitario del verbo de Dios. Es verbo en la Trinidad.